Este tema, queridos amigos, que nos plantea la palabra de Dios, que es el tema de las divisiones, de las fracturas familiares, de las rupturas en el hogar. Ese tema de la división es un tema que si nosotros le prestáramos atención, seríamos capaces de atinar mejor en la solución. Porque cuando uno mira esas familias divididas, esos matrimonios separados, esos hijos que no se hablan, esas familias peleándose por todo, uno tiene que caer en la cuenta inmediatamente, incluso, queridos amigos, desde lo psicológico, que las divisiones que se dan afuera son un reflejo de las divisiones y fracturas que hay adentro. Y entonces, si una persona es estratega y es capaz de pensar en su felicidad, en su proyecto de vida, esa persona es capaz de empezar a construirse desde adentro para que lo de adentro se proyecte y se refleje hacia afuera. Porque me quiero y porque me importo, entonces yo me presto atención. Y soy capaz de empezar a sanar mis heridas, mis fracturas internas. Muchos de nosotros no tenemos la culpa de esas heridas, de esas fracturas, de esos baches. Y sin embargo, no siendo culpables de esas cosas, si somos responsables de nuestra sanación interior. Por eso la palabra de Dios, amigos, es extraordinaria. Porque la palabra de Dios siempre nos va a llevar a buscar esa sanación en el alma y en el cuerpo. Porque es la manera como trabajaba Jesús. Es la manera como el Señor buscaba salvarnos, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Quiero entonces proponerles 3 ideas que pienso que nos pueden ayudar. La primera idea: San Pablo, un tipo con una imaginación increíble, pensando en el reino de los cielos y pensando en la salvación, se le ocurre un día pensar la vida como una carrera. Y entonces nos va a decir que nosotros somos unos atletas y que estamos listos en el estadio de la vida para correr. Padre, tan bonito eso que dice San Pablo, hombre. Pero si es tan bonito y la vida es una carrera, usted, Padre, ¿por qué no nos dice de qué manera hacer esa carrera más amable? ¿De qué manera hacer esa carrera por la vida más grata? ¿De qué manera hacer esa carrera por la vida más agradable? Y entonces San Pablo nos responde esa pregunta. Si quieres que la carrera de tu vida por la vida sea así, entonces quítese lo que le estorba y el pecado que te está atando. Amigos, ¿qué es San Pablo? Es un profeta, es un apóstol de Dios, es un hombre que pone en el ruedo de la vida el querer de Dios. Entonces es la palabra de Dios. Y mire lo que el Señor me está diciendo: a nosotros que somos felices echándonos encima cosas, a nosotros que somos felices metiéndonos en la vida de todo mundo y abrazando las situaciones de los otros como si fueran nuestras propias situaciones. Hay personas que tienen vocación de Mesías, que se creen salvadores del mundo. El Mesías solamente es uno, recuérdelo y no se le olvide, se llama Jesús. Usted no es Mesías. Y entonces San Pablo nos dice: ¿quieren que la carrera de la vida de ustedes sea muy especial? Sí, San Pablo. Entonces quítense lo que les estorba. No se echen encima lo que no tienen que cargar. Y luego va a aclararnos eso. Hay una cosa que pesa mucho. Es el pecado que nos ata. Suelten el pecado. Pónganse a pensar el pecado más grave que ustedes tienen y yo voy a pensar en el mío. Si no tuviéramos ese pecado,
nosotros seríamos más felices. Pónganse a pensar, y es verdad, porque el pecado esclaviza, porque el pecado aliena, porque el pecado somete, porque el pecado nos roba la libertad, porque el pecado tiene una cosa terrible, y es que camina de la mano de la conciencia que nos está acusando y recordando que estamos obrando mal. Pero póngase a pensar, usted que no tiene ese pecado, tiene por delante un camino para que su carrera sea feliz. Por eso muchos de los obstáculos que nosotros encontramos en el camino son sencillamente el resultado de esa vida de pecado y de esa vida de esclavos que elegimos. Quiero una vida tranquila, suelte lo que no le sirve, lo que le está estorbando. Quiero una vida en paz, empiece a contrarrestar sus pecados y usted se dará cuenta cómo ese camino es un camino que se hace llevadero. Me llama la atención lo que dice después: corramos en la carrera que nos toca. Algunos están corriendo desde determinado lugar. Alguno está corriendo desde su hogar como esposo, como esposa. Otro está corriendo desde su empresa gerenciando un gran proyecto. Otro está corriendo desde cualquier parte, desde cualquier circunstancia. Pero donde usted esté corriendo, corra bien. No se trata de competir. Es que San Pablo no dice corra y deje botado a todo mundo. No, San Pablo no nos dice eso. Corra bien, y la mejor manera para correr es soltando lo que nos estorba y dejando a un lado el pecado que nos ata. Qué rico traer esas palabras a la casa. Usted se imagina una familia corriendo de esta manera. Una familia viviendo más tranquila y en libertad. Una familia sin nada que los frene y los obstaculice. Una familia donde construyan la unidad desde el aprender a renunciar a esas minucias que a veces terminan robándonos la unidad y la paz. Sería extraordinario. Soltar lo que nos estorba y dejar a un lado el pecado que nos ata y correr la carrera que nos toca. Es esa carrera por la que le va a preguntar el Señor. Es esa carrera en la cual usted se sentirá confrontado delante de Dios. Pregunta: ¿cómo estás corriendo tu carrera? Alguna persona me dice: padre, pero es que este camino de la vida es muy difícil, hombre. Yo a veces siento, padre, que solo no soy capaz. Es que este camino tan lleno de tentaciones y tan lleno de pruebas. Padre, esta vida no es fácil para vivirla. Si San Pablo dice que es como una carrera, dígame, padre, ¿yo qué ayuda tengo para el camino? Y entonces el mismo San Pablo nos responde: si quieres correr bien tu carrera, debes tener los ojos fijos en el Señor. Oiga eso, qué tan lindo, qué cosa tan bella. No aparte la mirada de Dios, con los ojos puestos en el Señor. Cuando una persona quiere llegar a algún lugar, especialmente los pilotos, los helicópteros, los aviones, reciben unas coordenadas para que lleguen y aterricen al lugar que es. Mire, San Pablo nos da las coordenadas para que la carrera sea como es, donde es y con quién es. Mire las coordenadas: los ojos fijos en el Señor, en Jesús, que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz y que está sentado al lado de Dios. Esas son las coordenadas. Es como una adivinanza. A ver, dígame esto, dígame esto. ¿Quién cargó la cruz? ¿Ustedes qué me dicen? Jesús. ¿Quién está sentado a la derecha de Dios? Jesús. Entonces San Pablo nos da las coordenadas para que usted no ponga los ojos en cualquiera. Es que esa es una tentación muy grave. Yo pasar por la vida fijando la mirada en otro mortal. Yo pasando la vida poniendo mi mirada en alguien que en vez de liberarme me ata. Yo paso mi camino por la vida poniendo la mirada en cosas que terminan esclavizándome el corazón. Y dice San Pablo, ahí les va la pista: cargó la cruz y está sentado a la derecha de Dios. ¿Y para qué la pista, padre?
para que usted aterrice donde es y su carrera sea una carrera que lo lleve a Dios, con la mirada y los ojos puestos en el Señor. Todo lo que usted haga, hágalo mirándolo a Él. Todo lo que emprenda, hágalo mirándolo a Él. Todo lo que usted haga, mírelo a Él. Mírelo a Él. Va a emprender un negocio, mírelo a Él. Se va de viaje, mírelo a Él. Está en su empresa gerenciando, mírelo a Él. Está sentado en la mesa de su casa con sus hijos, mírelo a Él. No le tape el rostro, no le ponga un velito, mírelo a Él. Y mirándolo a Él, usted tendrá claridad en el camino. Vámonos para el Evangelio y con esto termino. Padre, tan bacano eso que usted dice, hombre, tan bonito, pero dígame cómo empiezo. Y dice el Evangelio de Lucas: empiece declarándose la guerra a usted mismo. Miren, queridos amigos, cómo Jesús nos dice unas palabras que son supremamente extrañas. Yo no he venido a traer, dice el Señor, paz, he venido a traer división. Y entonces es el Señor declarándonos la guerra, poniéndonos en jaque, confrontándonos, porque pareciera que fuera la única forma que, volviendo a nuestro interior, revisando nuestro interior, peleando con nuestro pecado, peleando con nuestros apegos, peleando con nuestras miserias, nosotros sintiéramos la alegría de una batalla bien librada. Eso significa eso, queridos amigos. Y a veces, para enfocarnos y encontrar el camino, necesitamos hacernos la guerra. Por eso es maravilloso entender siempre, y se los he repetido muchas veces, cómo trabaja Dios. Dios trabaja sacudiéndonos el piso. Dios trabaja moviendo nuestras seguridades. Dios trabaja zarandeándonos, para que entendamos, en medio de lo que el Señor revuelca, la necesidad de volver a construir la vida. Cierre sus ojos un momentico, por favor. Con sus ojos cerrados. No le dé miedo revisar la carrera de su vida. No le dé miedo usted, como pareja y con su esposo y su esposa, revisar cómo va esa carrera del matrimonio. No le dé miedo revisar cómo va la carrera con sus hijos. Y algunos tristemente tienen que reconocer que están corriendo habiendo dejado de mirar a Dios. Algunos tienen que reconocer que esa carrera por la vida es una carrera rutinaria, llena de fatigas, de cansancios. A veces la vida en la casa es como una montaña rusa de emociones, a veces muy bien, a veces muy mal. Padre, ¿y qué hacemos? Declárese la guerra. No le estoy diciendo que le declare la guerra al otro, no. Declárese la guerra a usted mismo. Violéntese. Reconozca en usted su maldad, su pecado, sus heridas, sus fracturas, sus iniquidades. Reconozca que el problema no siempre está hacia afuera, en los otros. A veces el problema somos nosotros mismos, con nuestras heridas, que llegamos a declararle la guerra a todo mundo y a poner una bandera, a levantar una bandera, a izar una bandera donde no lo debemos hacer. La única bandera que usted tiene que levantar es la de Dios, que le recuerde que hay un hombre creyente. Señor Jesús, en esta noche te entrego mi familia, te entrego mi hogar, mi matrimonio, mi noviazgo, y te pido la gracia de hacernos la guerra, pero la que viene de ti, la que es fuego, que quema, que devora y que purifica. Hacernos la guerra para encontrar el camino de la paz.
Señor Jesús, nos ponemos en tus manos para que hagas con nosotros lo que tú quieras. Digan conmigo, amén. Les he propuesto, queridos amigos, que al comienzo de este año seamos capaces de escuchar la palabra como unas pistas que se nos regalan para que este año sea un año diferente. Cuando uno va a construir un edificio, le coloca un buen piso, unos buenos cimientos, unas buenas zapatas. Y para construir un buen año hay que colocarle un buen piso, unos buenos cimientos y unas buenas zapatas. Y pareciera que la palabra de Dios tuviera esa intención, que ustedes y yo comencemos el año teniendo claridad de cómo hacer para que este año sea un año distinto. Entonces no es gratuito que la primera lectura nos hable del amor. Empezamos un camino, empacamos nuestras alforjas y en las alforjas no nos puede faltar el amor. Pero no un amor cualquiera. Nos dice la palabra que tiene que ser un amor parecido al de Dios. Alguna persona me podría decir, Padre, ¿yo cómo hago para darme cuenta si yo soy de Dios? Es que uno puede pensar que es de Dios y estar metido con el diablo. Llegará el momento en el que dice la palabra, en el que los que maten pensarán que están dando culto a Dios. Yo puedo pensar que soy de Dios y estar obrando el mal. Entonces miren lo que me dice San Juan en esa lectura tan preciosa. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Una persona que ama, es decir, que es capaz del perdón, que es capaz de la reconciliación, que no daña a nadie. Escuche eso, que no daña a nadie. A veces uno habla con algunas personas y uno se queda impresionado de la delicadeza de esas personas al referirse a las demás. Incluso pueden hablar de alguien que les ha hecho daño y utilizan unas palabras mesuradas, unas palabras precisas, calculadas para no ir a hacer daño. Entonces es tan lindo, queridos amigos, uno ir descubriendo que el amor verdadero es capaz de cuidar, de tratar con delicadeza, y el amor verdadero no puede hacer daño. Quien no ama, dice San Juan, quien no ama no ha conocido a Dios. Amigos, es que esa es la única manera de explicar el mal. La única manera de explicar el que yo le haga a usted cosas malas. La única manera de explicar el que yo busque su caída. La única manera de explicar el que yo calumnie. La única manera de explicar el que yo diga algo que tú me confiaste para hacerte quedar mal. La única manera de explicar eso es la ausencia de Dios en la vida de la persona. Es que Dios es el polo a tierra. Cuando Dios está en una persona, la modera. Cuando Dios está en una persona, la lleva a controlarse. Cuando Dios está en una persona, la lleva a regular sus palabras. Entonces, muchos de nosotros, empezando por mí, tendríamos que revisar si Dios está en nosotros cuando a veces nuestras obras y nuestras acciones son poco delicadas. Quien no ama no ha conocido a Dios. Eso es así de sencillo, matemático y preciso. ¿De dónde nace tu maldad? ¿De dónde nacen esas rabias tan grandes, incontrolables que descargas sobre el otro? ¿De dónde nace esa incapacidad que tenés de darle manejo a las crisis y a las situaciones? ¿De dónde nace? De la ausencia de Dios. Es que Dios en uno lo regula.
Por eso hay gente que le dice a uno: Padre, me quiero confesar para que, sintiendo la paz de Dios, sienta una ayudita para trabajar en mi pecado. Y en eso tienen razón. Cuando la persona es capaz de empezar a regularse desde Dios, es incapaz de dañar al otro. No voy a decir esto de esta persona, no lo voy a decir. Voy a tratar a esta persona como me gustaría que me trataran a mí. Esta persona me está haciendo daño a mí, pero yo no le voy a hacer daño, voy a orar por ella. Y en eso se va notando el amor, en que usted es capaz de hacerle al otro, al que te hace mal, le haces el bien. Pero ese amor de Dios se va a notar en dos cosas maravillosas. Miren, amigos, el amor de una persona se tiene que ir pareciendo al amor de Dios. Se va a notar en dos cosas. Primero, en que Dios fue capaz de desprenderse de su Hijo. Es que eso es una cosa muy tesa, es una cosa incomprensible, que un papá o una mamá se desprendan de su hijo. Y Dios fue capaz, por amor. Por amor permitió que su Hijo se encarnara, viniera, fuera perseguido, crucificado. Por amor. Y la otra razón que nos muestra el amor de Dios es que Él nos amó primero. Qué cosa tan linda. La iniciativa del amor no es que a mí un día me dio la gana, me levanté y me dio la gana de amar mucho a Dios. No, no, no. Es que Dios ya lo amó a usted. Dios ya tomó la iniciativa de amarlo y está esperando ante esa iniciativa una respuesta. ¿Cómo empatar esa primera lectura con el Evangelio? Que nos cuenta el relato de la multiplicación de los panes, que se nos proclama al comienzo de este año. Un autor decía que amar es también dar cositas. Eso decía un autor por ahí en un libro. Amar es dar cositas. Entonces el verdadero amor se tiene que notar. El verdadero amor me tiene que llevar a multiplicar en el otro las bendiciones, a ser un multiplicador de cosas buenas. Porque es que hay dos opciones. En el descampado de la vida, ante las necesidades de los hombres, hay dos opciones. La primera: desenténdete de la gente. Es que no soy yo el que tiene hambre. Es que no soy yo el que está pasando necesidad. Es que no soy yo el que estoy enfermo. Es que no soy yo el que no tengo casa. Es que no soy yo el que no tengo vestido. Que se las arreglen ellos. Eso quisieron hacer los discípulos. Señor, está muy tarde, mande toda esa gente para la casa, hombre. Y el Señor les dice: un momentico, ¿cómo que para la casa? Los vamos a atender. Denles ustedes de comer. Entonces miren cómo comienza este año, diciéndole a usted empresario, a usted papá, a usted mamá: usted tiene dos caminos, desentiéndase de la gente o por amor atienda a la gente. Denles ustedes de comer, atienda al necesitado, préstele atención a la persona que te está necesitando. Pero hay una manera muy linda de hacer eso. Va a preguntar Jesús: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. El Señor este año está esperando algo de nosotros. Que vos pongas un poquito y que dejes que Él haga lo demás. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que Él haga todo. Hágale, hermano, que es que usted es el multiplicador y usted puede. No, Señor. A ver, ustedes que tienen. Señor, aquí hay un muchacho. Aquí hay una persona que tiene 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús les dice que los traigan y empieza la multiplicación. ¿Cómo se da la multiplicación? Nunca se le olvide este detalle que le voy a decir. Cuando vos sos capaz de poner lo que tenés al servicio de los demás, ahí empieza la multiplicación. El milagro de la multiplicación comienza cuando sos capaz de soltar en las manos de Dios y dejar que Él sea capaz de hacer el milagro. La multiplicación va a empezar es en usted, que fue capaz de soltar los 5 panes y los 2 peces.
Y por eso, queridos amigos, el amor verdadero es eso, es dar cositas, es ser capaz de entregar mis panes y mis peces para que Dios haga ahí la obra del amor verdadero, que es pensar en aquellos que están pasando tanta necesidad. Termino con esto. Si usted ha sido un poquito más bendecido que los demás, y usted sabe a qué me refiero con eso, no se acueste tranquilo si no está haciendo algo por las personas. Nadie lo tiene que saber. Usted en el silencio del corazón acuéstese tranquilo de saber que está haciendo algo por alguien. No se lo tiene que contar al mundo ni sacar letreritos. Dios desde el cielo es capaz de ver sus obras y sus acciones de amor. Digan conmigo, amén. En la Cuaresma, la Iglesia nos va proponiendo unas ayudas para que nosotros hagamos de este tiempo un tiempo con propósito y que no vaya a ser un tiempo que se nos vaya de las manos, sino que verdaderamente la vivamos y al terminar la Cuaresma nosotros seamos capaces de revisar y caer en la cuenta de que pudimos hacer algo por nosotros, por los demás y también de cara a Dios. Esos elementos son la oración, la limosna y el ayuno. Hay una frase latina que dice: bona es oratio cum jejunio et elemosina. Buena es la oración con el ayuno y la limosna. Esa frase durante toda la historia ha educado a los creyentes para hacerles entender que esos tres elementos son infaltantes, no pueden faltar en la vida de un bautizado. Por eso la Iglesia, con esa pedagogía bonita, nos va llevando, y un día nos habla del ayuno, otro día nos habla de la caridad, la limosna, y otro día nos habla de la oración, y hoy nos está poniendo de cara a ese elemento de la oración. La oración es un camino maravilloso para llegar a Dios, pero la oración se tiene que cultivar. Hay personas que le dicen a uno: padre, es que yo no soy capaz. Cuando usted llega a un gimnasio, inmediatamente no se le ve el músculo ni los resultados. Cuando usted llega a un gimnasio, a usted le establecen una rutina, a usted le hacen una evaluación y le hacen un acompañamiento, y usted empieza con perseverancia a hacer un trabajo. Y en el camino usted va viendo los resultados después de caminar. Asimismo es la oración. La oración va mostrando resultados después de caminar. Y por eso es tan especial como la Iglesia nos va a colocar el ejemplo de una mujer que entendió cómo se debe orar a Dios. Miren, amigos, si nosotros fuéramos capaces de ir entendiendo esos modelos que nos propone la Iglesia a través de la palabra, nosotros nos volvemos en expertos en oración. Vamos a mirar entonces en el libro de Esther a la reina Esther. La reina Esther es una judía, está viviendo en la diáspora, le ha tocado salir de su tierra, y yo me ponía a pensar cómo una persona fuera de su tierra es capaz de levantarse, cómo fuera de su tierra es capaz de volverse a reconstruir la vida, cómo cuando le tumban todo es capaz de volver a ponerse en pie. Y descubre uno, cuando va mirando su historia, que parte de ese proyecto de reconstruirse, de replantearse y de reinventarse es fruto de una oración seria. Ella confiaba ciegamente en Dios. No es como nosotros, que tenemos un Dios de raticos. No, ella hizo de Dios su vida, ella hizo de Dios su más grande experiencia. Miren a la reina Esther. En aquellos días la reina Esther, presa de un temor mortal. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que esa mujer tiene una angustia muy grande.
Esa mujer tiene un dolor adentro, ella tiene algo adentro que no la deja estar en paz, presa de un temor mortal. Se parece a nosotros. Es que es muy lindo porque lo que la palabra va haciendo es mostrarnos que esas situaciones que vivieron estas personas se actualizan en la vida de todos los días. Hoy usted está ahí sentadito, pero usted puede estar preso de un temor mortal, una enfermedad, un problema en su casa, su matrimonio acaba de tener una prueba grande, una deuda que a usted no le deja dormir tranquilo, tranquila, el riesgo de perder su casa, una calumnia que le tiene a usted el alma angustiada, presos de un temor mortal. Y ella, con su dolor, tiene dos caminos. O se va a buscar quien le arregle su dolor aquí abajo, o es capaz de descubrir quien le ayude a llevar su dolor allá arriba. Ella va a tomar la mejor decisión. Se refugió en el Señor, lo dice la palabra. Y esa palabra refugio a mí me llama la atención. ¿En quién me estoy refugiando yo? No es el momento para uno poner en riesgo la bendición. No es el momento para llevarle las bendiciones a cualquiera. Yo me ponía a pensar eso en estos días y seguramente lo comentaba. Las bendiciones más grandes que yo tengo son mi familia, mi vida, mi proyecto de vida, mis amigos, mi empresa, lo que yo soy. Y hay personas que cogen todo ese paquete de bendiciones y se lo llevan a cualquiera. ¿Usted le entregaría eso a cualquiera? No. Entonces, ¿por qué terminamos en la prueba entregándole la vida a cualquiera? La vida no se le entrega a cualquiera. La vida se le entrega al que tiene los planos de la vida, al que nos hizo, al que nos construyó, al que nos fabricó, aquel de quien salimos, el Señor. Por eso ustedes me ven que yo ataco mucho desde aquí las personas que se van a buscar ayuda a otros lados, refugio en otros lados. La reina Esther nos dice, el refugio se busca en el Señor. Se postró en tierra. Yo les he enseñado a ustedes una cosa, que también la tengo que aprender yo. Las bendiciones, las gracias, las bondades, lo que necesitamos de Dios se alcanza de rodillas y con lágrimas. Ella lo entendió, se postró, dice la palabra, en tierra, pero miren lo que añade, con sus doncellas desde la mañana hasta la tarde. ¿Usted se imagina una persona que tenga una necesidad en su casa y que sea capaz de decirle a los hijos, venga hijos, postrémonos, pidámosle esto al Señor? ¿Cómo el Señor se va a sentir complacido al ver una mamá de rodillas, con sus hijos de rodillas, con su esposo de rodillas, presentándole la enfermedad de un ser querido, presentándole la economía de la casa fracturada, presentándole una necesidad de alguien en la familia? Eso no lo desoye el Señor. Cuando una persona me llevaba en X parroquia, y aquí también lo hago en la misa de los niños, me llevaba una intención, yo ponía a los niños a rezar. Es que la oración de un niño nunca va a dejar de ser escuchada. Por eso cuando usted tenga una necesidad en su casa, ponga a orar a sus hijos. Cuando usted tenga una necesidad en su casa, ponga a orar a los niños. A través de los niños una bendición nunca será negada. Es que los niños son una ventana limpia, abierta, diáfana, transparente, por la cual nunca dejará de entrar la bendición. Nunca. Todo lo que un niño le pida a Dios, Dios lo concede. Y todo lo que un adulto con corazón de niño, mente de niño le entregue a Dios, Dios no se lo va a negar. Entonces la reina Esther entendió con sus doncellas que tenía que ponerse de rodillas, pero no se puso 2 segundos.
ella entendió que al dueño del tiempo hay que darle tiempo con calidad. Al dueño del tiempo hay que darle tiempo con calidad. Y por eso estaba desde la mañana hasta la tarde. Yo no les voy a pedir a ustedes eso. No. Pero que si usted en conciencia al que le da tanto tiempo, le regale un poquito de tiempo con amor, con dedicación, con calidad. Miren lo que hace la reina Esther. Cuando se pone de rodillas con sus doncellas, empieza a hacer una oración de alabanza. Hay personas que solamente saben pedir. Hey Señor, mándame esto, hombre, Señor, yo necesito esto y acordate también de esto y pilas pues con aquello. ¿Cómo así? ¿No tenés tiempo para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios? Bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y después de glorificarlo, le dice, ahora sí, Señor, ayúdame, ayúdame, ven en mi ayuda. Eso es muy lindo. La reina Esther se presenta frágil delante del Señor, se presenta vulnerable. Ella no llega con delirios de grandeza, ella es capaz de quitarse el vestido de la soberbia y le dice, ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Lo que ella le está diciendo al Señor le tuvo que haber quebrado el corazón a Dios. Señor, es que yo tengo por allí una señora que me ayuda, por allí tengo otro señor que me dice cositas, a veces yo busco en internet y también por ahí me refugio en otras, y usted también, señora. No, ella le dice, usted es el único. Usted es el único, usted es lo único que yo tengo, yo no tengo a nadie más. Estoy solita, ven en mi ayuda, no tengo otro socorro fuera de ti, me está acechando el peligro. Y mire lo que viene después. Yo sé que usted no es cualquiera, tan bonito. A mí me han hablado de usted y me han hablado muy bien. Esa mujer empieza a sacar lo que le pusieron en el corazón. Usted para mí no es un aparecido. Usted para mí no es un Dios de ahora. A mí me han hablado de usted desde siempre. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Por eso, porque yo sé quién es usted, le dice ella, ayúdame, Señor Dios mío, que estoy sola y no tengo a nadie. Ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna. No tendríamos que pedirle nosotros eso al Señor cuando vivimos hablando a la loca. No tendríamos que pedirle eso al Señor cuando vivimos tomando decisiones a la carrera. No tendríamos que pedirle eso al Señor cuando vivimos ofendiendo a todo mundo con nuestras palabras. No tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude a aprender a cultivar el don del silencio. Ella le dice, pon en mis labios una palabra oportuna delante del león. Delante del león. Todos tenemos un león al acecho. Ese pueblo donde ella está tiene un león que los quiere acabar a todos. Y ella dice, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Y por eso entra en oración para ir a vencerlo. Le dice al Señor, Señor, tengo delante un león, dame una palabra oportuna para vencerlo y hazme grata a tus ojos. Es capaz de orar por ese león. ¿Cuántas personas nosotros tenemos que no nos agradan? Póngase a pensar en este país cuántas personas nos han causado dolor, y ustedes saben a qué me refiero. Y dice ella, cambia su corazón, cambia su corazón, líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Si usted continúa leyendo la historia de Esther, se va a dar cuenta cómo el Señor a esa mujer
la levantó del piso donde estaba postrada, la llenó de una fuerza extraordinaria y la mandó a que acabara con el león. Vamos a pedirle al Señor eso en esta Cuaresma, que nos conceda la gracia de entender que por la oración uno le roba milagros al cielo, y que en la oración el Señor lo que está haciendo es sencillamente a través de la oración desplegando su misericordia. No se le olvide, cuando esté orando con sus hijos y con su familia, de rodillas, incluso con lágrimas, que ese es el mejor canal para robarle al cielo una gracia y para obtener de Dios aquello que nos está haciendo falta. Digan conmigo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que ya viene, esté con todos ustedes. Hermanos, el tiempo del Adviento es también un tiempo de perdón, de revisión de la vida, de reconocimiento de los pecados, de querer cambiar. Delante del Señor pidamos perdón de todas nuestras faltas. Tú que has venido a sanar los corazones heridos por el pecado, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que a la mujer adúltera no la condenaste, sino que la amaste, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, anhelar intensamente la llegada de Cristo tu Hijo, para que cuando venga y llame a la puerta, nos encuentre velando en la oración y exultando en su alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Aquel día el vástago del Señor será el esplendor y la gloria, y el fruto del país será orgullo y ornamento para los redimidos de Israel. A los que queden en Sión y al resto en Jerusalén los llamarán santos, todos los que en Jerusalén están inscritos para la vida. Cuando el Señor haya lavado la impureza de las hijas de Sión y purificado la sangre derramada en Jerusalén con viento justiciero, con un soplo ardiente, creará el Señor sobre toda la extensión del monte Sión y sobre su asamblea una nube de día, un humo y un resplandor de fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria será un baldaquino y una tienda, sombra en la canícula, refugio y abrigo de la tempestad y de la lluvia. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman.
haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya. Gloria a ti, Señor. Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. El tiempo del Adviento tiene una particularidad, y es que nos pone a pensar a todos en clave de futuro. Y es una característica especial del profeta Isaías. Vendrán días, y ustedes lo van a escuchar hablando así. El cojo andará, el ciego verá. Y eso a nosotros nos llena de mucha alegría y de paz, porque el tiempo del Adviento es el tiempo en el cual el Señor llega alimentando la esperanza. He pensado que una persona sin esperanza se muere, que no es capaz de continuar la vida, porque lo que nos permite a nosotros abrazar lo que se viene es la espera en el Señor. Y por eso, queridos amigos, miren cómo comienza el profeta Isaías hoy diciendo: aquel día. ¿Cuál día? El día en el que el Señor llegará a tu vida, a la vida de tu familia, y empezará a resarcir lo que se ha dañado. Y entonces la añoranza en el corazón de un creyente es aquel día. Y aquel día podría ser también el día definitivo. Y aquel día sería el día del cumplimiento de las promesas, donde el Señor nos ha prometido un banquete donde todos tendremos un lugar. Pero aquel día podría ser también el día en el que yo experimento, después de pedirle tanto al Señor, la sanación y la paz. Y aquel día podría ser el día en el que yo, después de presentarle al Señor una familia fracturada,
Dios me hizo el milagro de la unidad, del perdón y de la paz. Entonces, pensar en ese día, queridos amigos, es pensar en un Dios que viene a nuestra vida a concedernos lo que estamos necesitando. Y eso, queridos amigos, lo entendió muy bien aquel centurión del Evangelio. Seguramente él sabía que el que tenía al frente no era cualquiera. Él sabía que el que tenía al frente era el que iba a hacer posible aquel día. Él sabía que el que tenía al frente, el esperado por cientos de años, era el que venía a resarcir el mal en nuestras vidas. Y es interesante este detalle, queridos amigos. Aquel hombre, el jefe, el patrón, es un judío, pero el centurión, el que tiene enfermo en su casa a un criado, es un pagano. Es un hombre que difícilmente cree. Es una persona del mundo que se ha puesto muy al margen de las cosas de Dios. Y entonces una persona podría preguntarme: Padre, ¿yo qué tengo que hacer para que llegue a mi vida aquel día? Y entonces la palabra nos va a dar una pista interesante. Para que llegue aquel día, tiene que llegar el día de tu conversión. Amigos, es que Dios no se deja usar. Dios no se deja manejar por nosotros. Y podría una persona sentir que Dios es maleable, manipulable, que yo a Dios lo controlo. No. Dios está esperando la conversión seria del corazón. Y por eso, queridos amigos, yo tengo que tomarme en serio a Dios. Y si yo quiero que llegue el día de la bendición, y si yo quiero que llegue el día de la prosperidad, y si yo quiero que llegue el día de mi salvación, tiene que llegar el día de mi conversión. Y el día de mi conversión es el día en el que yo le digo al Señor: Señor, lo necesito a usted como el amo y Señor de mi vida. Y eso fue lo que hizo, queridos amigos, aquel hombre, aquel centurión. Se acerca al Señor porque seguramente había oído hablar de aquel día. Y le dice: Señor, tengo en mi casa un criado que está en la cama y sufre mucho. Seguramente le tenía aprecio. Y el Señor, que es el que concede el que llegue aquel día, le dijo: voy yo a curarlo, voy yo. Pero el centurión le dijo, y ahí empezó su conversión: tiene que llegar el día de la conversión. El centurión le dijo: Señor, yo no necesito que usted vaya a mi casa. Yo no necesito que usted entre bajo mi techo. Qué confianza tan grande. Él sabía que ese que tenía al frente tenía el poder de hacer milagros, incluso a distancia. Basta que lo digas. Cree en su palabra. Él sabe que esa palabra es bendita, más aún, Él sabe que el que tiene al frente es la palabra salida de los labios de Dios. Basta que usted lo diga, usted no tiene que ir por allá. Y mi criado quedará sano. Es que yo también tengo empleados. Y yo a mis empleados le dice a aquel hombre, le digo: haz esto y lo hace, ven y viene, ve y va. Cuando Jesús escuchó eso, dice el Evangelio, quedó admirado. Padre Freddy, ¿de qué quedó admirado? De que ese hombre que esperaba la llegada de aquel día, ¿cuál día? La curación de su amigo. Ese hombre que esperaba la llegada de aquel día había permitido que ese día
se restableciera su relación con el Señor en una dinámica de conversión. Y eso es lo que el Señor le está aplaudiendo. Al oírlo, Jesús quedó admirado. Pocas veces Jesús le echa un piropo o se admira por alguien y que el Evangelio lo exprese. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. ¿Cuál es la dinámica entonces, queridos amigos? Ponernos en tónica de esperanza. ¿Y qué es la esperanza, Padre? Se puede definir muy bien como la espera de que llegue aquel día. ¿Cuál día, Padre? El día en el que Dios llegará a tu vida y por tu fe te concederá lo que estás necesitando. Díganme ustedes, queridos amigos, si no vale la pena esperar aquel día en medio del conflicto interno que yo tengo. Díganme ustedes si no vale la pena esperar aquel día en medio de la enfermedad que acaban de diagnosticarme. Díganme ustedes si no vale la pena esperar aquel día en medio de esa situación difícil que estoy viviendo con mi pareja. Díganme ustedes si no vale la pena esperar aquel día en medio de esa tristeza que ha llegado a mi vida y que pareciera incluso que fuera como una depresión. Díganme ustedes, queridos amigos, si no vale la pena esperar aquel día en un panorama tan difícil, tan hostil. Yo no sé si ustedes han visto las encuestas, no sé si eso es verdad o es mentiras, pero que va sembrando en el corazón de cara a ese panorama político mucha desesperanza. Y díganme ustedes si no vale la pena esperar ahí aquel día, el día en el que el Señor llegará a nuestra vida como el príncipe de la justicia y de la paz. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de que también como a aquel centurión el Señor le haga el milagro de ese día especial. Digan conmigo amén. No me habéis vosotros elegido, y yo mismo quiero elegir. Ya nos llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, hasta mi vida entregar. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que trayendo sobre este altar nuestra vida, seamos siempre agradables a los ojos de Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado, y concédenos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierta en premio de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual fue anunciado por todos los profetas y esperado con amor inefable por la Virgen Madre,
a quien Juan proclamó ya próximo y señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en su alabanza. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Póngase en las manos del Señor y pídale al Señor la gracia de ese día que usted está añorando, donde seguramente usted está esperando una respuesta, una decisión, donde usted está esperando que algo que se dañó se restablezca. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos este pan que nos da la vida y este cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos estás invitando a esperar aquel día, especialmente los que participamos de la Eucaristía. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa León y nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos, especialmente los que han muerto en la familia Calat. Recíbelos, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes y de sus hijos, de sus trabajos y de sus empresas. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, San José, Charles de Foucauld y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo sus enseñanzas, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente líbranos de esperar la llegada de aquel día, de no querer esperar la llegada de aquel día, de cansarnos, de perder la esperanza, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, en Cristo Jesús, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Mis amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado. Y nos vamos a llevar un compromiso para nuestra casa. Si quiero que llegue aquel día, tiene que llegar primero el día de mi conversión seria. El día en el que yo abrace al Señor
con el alma, con la vida y con el corazón. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aproveche la celebración de estos misterios, con los cuales nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras, a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Todos los fieles difuntos, en especial los que han muerto en la familia Calad, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Tengan todos un feliz día, la Virgen los acompañe, recuerden que los quiero mucho. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha cunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero. Estamos aquí porque reconocemos la fidelidad de Dios. Un Dios que es fiel a su palabra. Un Dios que es fiel a sus promesas. Un Dios que cumple. Por eso, queridos amigos, lo mejor de estar aquí es saber que no estamos delante de cualquiera. Estamos delante de un Dios que es fiel. Y es fiel porque Él no es capaz de ser otra cosa distinta a ser fiel. ¿Y qué es la fidelidad? Es amar. Cuando una persona ama de verdad, es capaz de ser fiel. Cuando la persona no ama, es infiel. Cuando la persona no ama, siente la necesidad de ir por la vida buscando y de buscar muchas alternativas. La alternativa de Dios única es usted y soy yo. Por eso Dios es fiel. Porque su mirada es única, su mirada es para nosotros, su mirada es compasiva, es una mirada tierna de amor. Dios no tiene que estar buscando. Y a eso venimos acá. A decirle gracias porque tu fidelidad es grande. Gracias por amarme como soy. Gracias por aceptarme y recibirme a pesar de mis pecados. Gracias por quererme siempre mejor. Tú siempre has sido fiel, a pesar de mis infidelidades. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando nos levantamos. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando respiramos el aire que tanta gente no puede respirar. La fidelidad de Dios se manifiesta cuando nos sentamos a una mesa y tenemos alimento.
La fidelidad de Dios se manifiesta y se expresa cuando somos capaces de caminar, desplazarnos y llegar a los lugares cada día a cumplir nuestras tareas. La fidelidad de Dios se expresa cuando miras a tu lado y tienes gente tan linda que amas. La fidelidad de Dios es su presencia constante a pesar de nuestras negaciones. Y por eso, queridos amigos, venir a la hora santa es venir a pedirle al Señor la gracia de la fidelidad, que camina de la mano de la lealtad, que camina de la mano del amor fiel y constante y perseverante. Y por eso este espacio se convierte en una escuela donde ustedes y yo le decimos al Señor que nos siga puliendo, que reconocemos que su palabra acariciadora ha hecho en nosotros mucho bien, pero que necesitamos seguir creciendo. Y porque necesitamos seguir creciendo, le ofrecemos al Señor nuestro corazón dócil y dispuesto para Él. Le ofrecemos nuestro corazón necesitado de su presencia. Le ofrecemos nuestro corazón a veces roto, sabiendo que Él es el restaurador. Le decimos al Señor que sentimos que solos no somos capaces, que necesitamos de su compañía, que a nuestro lado nos haga fuertes. Le decimos al Señor que con Él, solo con Él, somos victoriosos. Por eso cada uno le pide al Señor el regalo del Espíritu Santo, porque hay victorias que nos están esperando, hay batallas que tenemos que librar. Escúcheme eso que le estoy diciendo, hay batallas que tenemos que librar en la vida personal, en la vida afectiva, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida espiritual. Hay batallas que tenemos que saber pelear, y se hace con el Espíritu Santo de Dios. Cada uno va a pedir el regalo del Espíritu Santo. Cada uno le va a pedir al Señor esa gracia, ese don del cielo. Cada uno con la humildad del corazón le dice al Señor: Señor, yo lo he intentado muchas veces, yo he querido hacerlo bien, pero vuelvo, Señor, y me caigo. Regálame, Señor, ese Espíritu Santo que convirtió a los discípulos en hombres valerosos, en hombres sin miedo, en hombres capaces. Regálame, Señor, el Espíritu Santo para llenarme de esa fuerza en mi casa, donde muchas veces tengo que mostrar la fuerza que viene de ti. Vencer esa debilidad que a veces abre puertas de manipulación. Regálame, Señor, el Espíritu Santo para mostrar siempre que de tu mano las cosas difíciles e inalcanzables tienen una feliz realización. Todos vamos a pedir el regalo del Espíritu Santo y vamos a decir con la alegría del corazón, en una actitud de abandono, todos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo a nuestro corazón, ven Espíritu Santo y toma mi vida, ven Espíritu Santo y apodérate de mi interior, ven Espíritu Santo y sopla en mí. Dame nueva vida. Ven Espíritu Santo y ponme en camino hacia Dios.
Ven Espíritu Santo y regálame el don de la fortaleza, de la sabiduría, del entendimiento, de la ciencia, del consejo, del temor de Dios. Ven Espíritu Santo y haz que yo siempre te reconozca como el único Dios. Ven Espíritu Santo, borra en mí la tristeza, el desánimo, la iniquidad. Ven Espíritu Santo, haz que camine siempre hacia ti. Ven Espíritu Santo a este lugar. Pósate en los corazones de cada uno de nosotros y a través de nosotros toca los corazones de nuestras familias. Ven Espíritu Santo, esculca el interior. Ayúdanos a encontrar la respuesta a lo que estamos buscando. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a no mirar para atrás, a no romper lo que hemos empezado. Ven Espíritu Santo, condúcenos a la meta que es Dios. Ven Espíritu Santo, ven que te necesitamos. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Amigos, tengan todos muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Quiero saludarlos con cariño, darles la bienvenida a esta su casa, a la celebración de esta Eucaristía, que con todo el gusto vamos a ofrecer por la feliz resurrección de Alejandrina Lopera de Sierra en su aniversario. Intención de sus hijos. En un momento de silencio, pongámonos en las manos del Señor. Si tienes un problema, una dificultad o una tristeza, si estás atravesando por alguna situación difícil en tu vida personal o familiar, si al estar aquí quisieras hablarle a Dios de algo, de alguien en especial, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén siempre con todos ustedes. Hermanos, si al celebrar nuestra Eucaristía caemos en la cuenta de que hemos cometido algún pecado, pidamos perdón. Tú que has venido a sanar los corazones heridos por el pecado, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Cristo, ten piedad. Tú que al ladrón arrepentido junto a la cruz no lo condenaste, sino que lo amaste, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Señor,
Oremos. Estamos celebrando en la iglesia la memoria obligatoria de los santos ángeles de la guarda. Oh Dios, que en tu providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra guarda. Concede generoso a quienes te suplican ser siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Así dice el Señor: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante. Palabra de Dios. A sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Señor, aleluya, gloria a ti, Señor, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Cuando celebramos la memoria de los santos ángeles custodios o los ángeles de la guarda, el corazón del creyente se llena de alegría, porque caemos en la cuenta de que Dios cumple sus promesas y de que Dios nunca nos ha dejado solos. Muchas veces en momentos de encrucijada o en momentos de problemas o en situaciones que a veces pareciera no tuvieran salida, nosotros nos vemos bien librados. Y es tan triste cuando uno empieza a considerar eso como suerte o sencillamente porque el azar nos acompañó y estuvo con nosotros. O algunos empiezan a hablar del universo o de energías raras y extrañas que hacen posible que la persona se vea libre de esas afectaciones. Pero un creyente, un hombre de Dios que le cree a Dios, sabe que es Dios librándonos a través de los santos ángeles de la guarda. Es que si esto me lo dijera don Federico, doña Paulina, yo no le paro bolas. Pero esto me lo está diciendo el Señor. Pongo delante de ti un ángel. Y miren esa lectura tan preciosa en el libro del Éxodo. Voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Puede que no los veamos, pero con seguridad sí lo sentimos. Te voy a enviar un ángel. Y en ese momento de desesperación y en ese momento de confrontación, y cuando vos crees que no vas a ser capaz y cuando el miedo empieza a inundar tu alma, invoca el ángel de la guarda. Y entonces ese ángel que Dios ha dispuesto para ti vendrá en tu ayuda. Cuando yo era niño, había un cuadro en mi casa que era de una niñita cruzando un puente y ahí estaba el ángel de la guarda. ¿Lo vieron alguna vez, cierto? Y esa imagen es muy preciosa, es una imagen muy linda, pero es una imagen que algunos han interpretado mal. Porque hay personas que se dedicaron de una manera mágica y extraña a invocar a los ángeles. Entonces la niña está cruzando por un puente y hay personas que invitan a las otras personas a crear puente con los ángeles. Venga, creemos puente con tu ángel. Y no es crear puente con los ángeles, es dejar que los ángeles, por iniciativa de Dios, nos ayuden a cruzar los puentes de la desesperación. Es que le vamos metiendo un carácter mágico y morboso a las cosas. Padre, ¿cómo así que mágico? Claro, a las cosas de Dios, y cuando hay una espiritualidad muy floja, nosotros echamos mano de la magia, es decir, de querer que las cosas se den a nuestra manera, de querer tener manejo de las situaciones, de querer intervenir las cosas que dependen de Dios, y eso se llama magia. Y entonces algunos, venga, crea puente con tu ángel, y se me olvida que eso no es lo que hay que hacer.
hay que dejar al ángel que me ayude a cruzar los puentes del peligro, de la angustia, de la tristeza y de la desesperación. Muchos de nosotros, en medio de la angustia de un problema, permitimos que esas situaciones mal manejadas, tergiversadas, lleguen a la vida. Y es cuando empezamos a enredar lo que no tiene por qué enredarse. Y es cuando le ponemos un velo a lo que en Dios muchas veces es claro y sencillo. Y esa experiencia de los ángeles termina muchas veces enredada cuando le damos el manejo que no le debemos dar. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros de Dios. ¿Qué son los ángeles? Servidores de Dios. ¿Qué son los ángeles? Compañía en el camino. Dios tiene un ejército y Dios dispone ese servicio de los ángeles para cuidarnos y para acompañarnos. ¿Qué es un amigo? Y la palabra de Dios hoy es preciosa, porque muchas veces ustedes me han escuchado en la parroquia de los ángeles hablar de los ángeles. Entonces un amigo se define con dos palabras. Amigo es el que te cuida y el que te acompaña, el que te ayuda. Amigo es el que te cuida y el que te ayuda. Amigo es el que te cuida y que te ayuda. No se salga de ahí. No le dé el título de amigo al que no se lo merece. Porque Padre, porque amigo es el que te cuida y el que te ayuda. Y esos son los ángeles. Y por eso es maravilloso entender que los ángeles no solamente están allá en la gloria de Dios, no. Al Señor se le cayeron muchos ángeles, hombre, muchos. Y los vemos entre nosotros. Padre, ¿y uno cómo los conoce, hombre? Porque te cuidan y porque te ayudan. Un ángel de Dios en tu camino no va a buscar tu caída. Un ángel de Dios en el camino no te va a poner trampas. Un ángel de Dios en el camino no va a buscar aprovecharse de ti. Un ángel de Dios en el camino solamente quiere tu bien. Y por eso hoy es un día maravilloso para agradecerle a esos angelitos, a esas personas preciosas, maravillosas, enviados de Dios que te ayudan a cruzar los puentes de la angustia, de la soledad y a veces de la desesperación. Invoque el ángel de la guarda en todo momento y usted verá Dios como un rayo veloz, acude en su ayuda y le presta atención. Que sea el Señor en este día especial el que nos conceda la gracia de traer esta lectura siempre a la memoria. Envío delante de ti un ángel que te cuide, te ayude y te proteja. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría. Junto con el alma mía. Amén. No me habéis vosotros elegido, y yo mismo quiero os elegí. Ya no os llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerá, que
Os améis los Bendito seas, unos Señor, a del los universo, otros, por este pan y por este como vino, yo os amé, fruto de la vid y del hasta trabajo del mi hombre, vida que entregar. recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas. Oremos, hermanos, para que trayendo sobre este altar nuestra vida, seamos siempre agradables a los ojos de Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la veneración de tus santos ángeles y concédenos por su continua protección vernos libres de los peligros presentes y alcanzar felizmente la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Pues las alabanzas que te tributamos por tus ángeles y arcángeles manifiestan tu excelencia y tu gloria. Y la veneración que ellos merecen es signo de tu inmensidad y preeminencia sobre todas las criaturas, por Cristo Señor nuestro. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Puede que estemos pasando por un momento no fácil en nuestra vida. Y entonces es el momento de invocar el ángel de la guarda. Pídale al Señor ayuda en este momento. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto
en conmemoración mía. Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan que nos da la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos invitas cada día a sernos más dignos de estar en tu presencia, a reconocerte en tus ángeles, en los cuidados que nos prodigas cada día, especialmente los que participamos de la Santa Misa. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León y nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Alejandrina Lopera de Sierra. Recíbela, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes, de sus hijos y de sus familias. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, San José, los santos ángeles custodios y todos los demás santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. ¿De qué te gustaría te librara el Señor en esta Eucaristía? Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente líbranos de sentirnos y sabernos solos en este camino. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. A su lado podría estar un ángel. Regálele un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Mis amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Desde lo que estamos celebrando nace un compromiso muy especial hoy, y es no esperar a que los otros sean ángeles para nosotros, que nos cuiden y nos ayuden. También qué bonito en un mundo de tantos peligros y de tantas amenazas, aprender a ser ángel para el otro, cuidar y ayudar. Hay personas muy valiosas, personas que son tesoros andantes, y ahí en la vida de esas personas somos invitados a ser ángeles de la guarda. Oremos. Con la protección de los ángeles dirige, Señor, por el camino de la salvación y de la paz a quienes te dignas alimentar para la vida eterna con tan admirable sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Alejandrina y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vamos a unirnos a la alegría de Carlos Mario Múnera y de Ana María Patiño. Están acá. Ana María y Carlos Mario. Feliz cumpleaños, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá con nosotros, celebrando su vida en una Eucaristía. Aquí tenemos una tarjetica para ustedes y les regalamos a ellos un fuerte aplauso. El Señor los bendiga. El Señor esté con vosotros. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor se pueden ir en paz. Tengan todos un feliz día, la Virgen los acompañe, recuerden que los quiero mucho.